Buenas tardes, profesora. Bueno, Claudia, antes que nada queremos agradecerle que pueda compartir un poco de su tiempo para poder yo realizarle estas preguntas como parte del curso. Y bueno, sabemos que si usted tiene la experiencia trabajando con pequeños y es muy valiosa, por eso queremos que su opinión, que nos dé buenos aportes, eh, serán de gran ayuda para comprender mejor el tema de lo que vamos a abordar en las siguientes preguntas. Si le parece bien, bueno, podemos comenzar con la primera pregunta. Okay. ¿Cuál considera usted que es la importancia para abordar la sexualidad infantil en el contexto escolar? Bueno, yo creo que la sexualidad es un tema fundamental, algo controversial, pero fundamental porque forma parte del desarrollo integral de todos los niños. Entonces, es importante que esta se dé desde los primeros años, a poder hablar de esto en las escuelas de manera adecuada y respetuosa para que los papás pues no crean que pues queremos abrirle la mente a los niños, ¿no? Como muchos piensan. No es eso, sino es tratar de prevenir y ayudar. Muchas gracias. Bueno, como la siguiente pregunta dice, ¿cómo define la sexualidad infantil desde su experiencia como docente? Ok, bueno, yo la comprendo como una dimensión natural. El desarrollo humano, la sexualidad pues es importante porque los niños aprenden a conocer su cuerpo, a conocer sus emociones, el afecto y la manera en la que ellos se relacionan con los demás. Además que aprenden a poner límites, porque el hablar de lo que es bueno y lo que es malo en cuanto a la sexualidad pues es muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir cosas que ellos en su vida han escuchado? Exactamente. Bueno, eh, ¿cuál usted cree que es la responsabilidad de la escuela en la educación sexual de los niños? Bueno, la escuela es como el pilar fundamental. La escuela debería proporcionar esa información clara, específica y de la manera más sencilla que pueda existir para que tanto los niños como los padres de familia puedan entender, comprender lo importante que es poder hablar de sexualidad y así pues prevenir un montón de cosas, ¿no? Exacto. Dice, ¿qué papel considera que debe tener el docente frente a la prevención de riesgos relacionados con la sexualidad? Bueno, nuestro rol como docente es el guía, ¿no? Nosotros somos guías y protectores de nuestros alumnos. Entonces, es importante detectar o identificar situaciones que pueden ser seguras o inseguras para los niños y así pues reconocemos sus emociones, ellos aprenden a expresar cuando les sucede algo y nosotros podemos descifrar qué les está sucediendo. Entonces es muy importante que nosotros estemos muy atentos, ¿no? De cómo el niño se comporta. Y así mismo pues podremos identificar esas cosas que pueden estarle sucediendo. Ok. Dice, ¿de qué manera la escuela puede complementar el trabajo de la familia en este tema? Bueno, yo creo que estos programas que se llevaban hasta hace un año atrás, que eran los talleres para padres, eran muy importantes. Ahora ya no se están haciendo, pero el poder ofrecer esos espacios de diálogo, poder hacer talleres y actividades que ayuden a los padres a promover esa confianza con sus hijos. Esto además pues eh, puede orientar a las familias, ¿no? A cómo hablar con sus hijos de estos temas y facilitar así el abordaje de un tema tan delicado como la sexualidad. Sí, ayer exclusivamente con esta misma profesora tuvimos un invitado experto, era un fiscal de sexualidad infantil y de Ajá. familia, y él abordaba
diversos temas, bueno, casi todos fueron de sexualidad, donde decía que el docente siempre es el que primero, casi siempre, si no es en casa, es el que se da cuenta cuando al niño le pasa algo, y que es muy importante que como docente tengamos en cuenta esto, y siempre busquemos el bienestar tanto para el niño, porque no digo que la familia no tenga que ver, pero más que todo siempre es proteger a la víctima, que en este caso podría ser el niño o cualquier persona que se acerque a nosotros. Exactamente. Y es verdad, o sea, lo que pasa es que esa edad en la que comprende, o sea, la edad que tenemos en kinder y pre-kinder es cuando los niños todo lo dicen. Lo dicen absolutamente todo y dicen la verdad. Exacto. Entonces, por eso es que nosotros, los maestros de preescolar, siempre nos damos cuenta de que algo no anda tan bien. Exacto, él decía que, porque una compañera preguntó que si fuese mentira, que cómo ellos se darían cuenta. Entonces ellos dijeron, bueno, por eso se hacen las investigaciones pertinentes, porque han ocurrido casos de que hay niños que acusan, ya sea porque no les cae bien, porque ven muchos problemas en casa, entonces como que ellos buscan una manera de, como de que tratar de evadir esa situación, y si puede que se inventen otra para poder que digan, bueno, si me invento esto, puedo salir del lugar donde estoy, o bueno, es lo que él decía. Sí. Y bueno, dice, Pues, ¿cómo decía? no, que sí, que puede ser lo que dice el fiscal, ¿no? Que hay niños que inventan. Ajá. Yo creo que en preescolar se da muy poco, ¿no? Ah, sí. Sí, los niños inventan, pero cosas así como esas son bien difíciles de que se invente. Puedan... Ajá, exacto. Es que yo no, de verdad, cuando él dijo eso, yo me quedé como que, ¿qué niño se va a poner a inventar ese tipo de situaciones? Y ya en niveles más altos, sí, sí eso pasa. He escuchado de casos como esos de niñas más grandes que como que el padrastro no les cae bien y inventan ese montón de cosas, ¿no? Pero al final con las investigaciones siempre se dan cuenta. Siempre se dan cuenta, exacto. Así. Dice, ¿se imparten actualmente contenidos sobre la sexualidad infantil en su institución? Bueno, sí se imparten, pero de manera muy transversal, ¿no? Porque específicamente en el programa eso no está. O sea, no es una asignatura específica, pero sí se incluyen algunos temas en ciertos proyectos como de valores, de ciencias naturales o en conversaciones que nosotros los maestros hacemos cotidianamente con los niños, como cuando hablamos de las partes del cuerpo y cómo cuidarse y cómo respetar nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde se da, pero así como que un contenido específico, no. Ok. Dice, ¿qué estrategia ha utilizado o conoce para abordar el tema con niños de forma adecuada? Bueno, yo creo que en preescolar específicamente los cuentos y la parte lúdica, ¿no? La parte lúdica, las dinámicas, las canciones que nos permiten reconocer el cuerpo, aprender hábitos de higiene, comprender la importancia de decir no y respetar a los demás, o sea, aprender los límites. Creo que esas son las estrategias, ¿no? Siempre la parte lúdica en preescolar. Ok, dice, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los docentes para enseñar la sexualidad infantil? Bueno, los prejuicios de la sociedad y entre ellos pues de los mismos padres, ¿no? Hay padres que no les gusta que le hablen de estas cosas a nuestros hijos porque, como te dije al principio, algunos dicen, no, es que le abre la mente, entonces ellos empiezan a pensar una cantidad de cosas, pero no es del todo cierto, o sea, no los estamos abriendo la mente, les estamos enseñando a cuidarse, a conocerse y a poner límites. Bueno, ahí usted lo mencionó ahorita, entonces a la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo influyen los prejuicios, tabúes o creencias culturales en la enseñanza de este tema? ¿En la enseñanza de este tema, de la sexualidad? Bueno, influyen de manera muy negativa, porque entonces
muy probablemente los padres les han metido en la cabeza a los niños que cuando escuchan un tema como ese mejor ni prestarle atención. O usted pida permiso y váyase para el baño. Entonces, nosotros vemos tantos comportamientos en preescolar que a veces nos quedamos que raro, que él evade las preguntas que yo le hago, o que me dice, no sé, pero los niños en esta época son muy inteligentes, ¿no? Entonces, los padres influyen muchísimo en sus hijos, obviamente, así que los prejuicios lamentablemente son un gran obstáculo a la hora de educar a los niños en esa materia. Ok. Bueno, ¿cree que los docentes reciben suficiente formación para abordar la sexualidad infantil? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no porque de los años que llevo en servicio nunca, por lo menos a mí nunca me han dado un taller o una capacitación acerca de la educación sexual. Creo que hace falta mucha más preparación sólida y permanente en ese tema que es tan importante y poder ejecutarlo, ¿no? en estos niveles que son tan importantes, que los niños son una esponja. Así que absorben todo, ya sea lo que ven, escuchan, todo. Bueno, ¿qué recursos o apoyo considera que son necesarios para mejorar la enseñanza de este tema? Bueno, los materiales didácticos, que nosotros los maestros tenemos que hacer milagros para traer nuestros propios materiales, ¿no? Como cuando es el Estado el que debería encargarse de que nosotros tengamos todo a disposición para poder ejecutar todos esos temas, ¿no? Eso yo creo que se necesita más apoyo en ese tipo de materiales, en guías pedagógicas más claras que puedan hablar específicamente de ese tema, y en acompañamiento de especialistas, porque sí existen comités psicopedagógicos, pero que a lugares como la comarca, que a pesar de que no son tan metidos como mi escuela, no existen orientadores, no existen, y pues brindarnos talleres que puedan darnos ese conocimiento, ¿no? Constantemente. Ok. ¿Cómo considera que la educación sexual contribuye a la prevención del abuso infantil? Bueno, porque los niños aprenden a conocer su cuerpo, aprenden a poner límites, a pedir ayuda cuando algo no está bien, aprenden, o sea, ellos identifican qué no está bien y cuál es la manera en que los demás deben respetarlo. Entonces, un niño informado es un niño que está mucho más protegido que otro que no tiene ese conocimiento. Ok. Y bueno, para finalizar, ¿qué mensaje le daría a los padres sobre la importancia de la escuela y la familia trabajen juntos en este tema? Y para que la familia trabaje juntos en este tema. Bueno, el mensaje sería que los temas de educación sexual no son exclusivamente en la escuela y que no somos los maestros exclusivamente los que tenemos que hablar de eso con nuestros alumnos, que en tal caso deberían ser ellos, los padres, los encargados de poder darle un inicio a ese tema para que cuando esos niños lleguen a la escuela sepan de qué les estamos hablando. O sea, usted tiene que hablarle a su hijo para que cualquiera allá afuera no le invente cosas que no son. Entonces, ese apoyo entre familia y la escuela, y pues para que los niños puedan recibir ese mensaje coherente y crecer con ese respeto y ese cuidado y esa confianza que deberían. Sería mi mensaje. Ok, bueno, profesora, muchas gracias por permitirme a mí realizarle esta pregunta para mi tarea. Espero